Bien, considerando que ya tienen ustedes la calculadora conectada y han abierto el programa, evidentemente, generalmente al abrirlo aparece la interfaz así como está. La característica que tiene el emulador es que es muy parecido, de hecho es prácticamente igual a lo que ustedes pueden hacer en la calculadora, lo cual sirve para diferentes fines. Cuando conectan la calculadora, eh, aquí en esta parte, vean aquí en el teclado de la calculadora, en la parte de arriba, la barra de herramientas, viene lo que es una carpetita. Ustedes le van a dar clic ahí y aparece en la parte de arriba lo que son los archivos de su computadora y en la parte de abajo viene el número de serie del dispositivo que ustedes han conectado. Pues voy a callar un rato. Ahí está. Bueno, no todos quieren estar callados. Ok. Entonces, les digo, ahí en el explorador de archivos pueden ver los archivos de su computadora en la parte de arriba y en la parte de abajo los archivos que hay en su calculadora. Cuando está conectada a la computadora, para accesar a los archivos de la calculadora, lo único que hay que hacer es dar doble clic a esta parte de aquí. Cuando dan doble clic, se abre todo lo que tienen ustedes guardado en memoria, todos los documentos, y de esa manera van ustedes a poder guardar archivos. Lo que vamos a ver es cómo transferir una librería a la calculadora. Ustedes en algún lado tuvieron que haber guardado la librería que les pasé. Yo tengo mi librería, ni sé dónde. Tiene que estar por aquí. Entonces voy y busco la carpeta donde esté la librería. Y la tengo más o menos aquí. Ustedes seguirán la ruta que necesiten. Y lo que van a hacer es elegir la librería. Por ejemplo, voy a pasar la librería de Laplace. La abrí. No era necesario hacer eso. Y lo que van a hacer es que una vez que la seleccionen, se van a este engrane de aquí y le ponen copiar o control C, ¿no? Los atajos ofimáticos. Ya una vez que la hayan copiado, van a los archivos de su calculadora y todas las librerías tienen que estar obligadamente guardadas en la carpeta mylib. Entonces van a la carpeta mylib, la abren y ahí ustedes pueden simplemente pegar la librería. Control V. Ahí ya está en su calculadora. Cuando hacen ese procedimiento, en la pantalla de su calculadora les va a decir que una ventana emergente dice creo documento recibido y ya nomás le van a presionar Enter a manera de OK. Enter en la calculadora. Cada vez que ustedes necesiten una librería, van a tener que hacer ese procedimiento. Hasta ahí, ¿ya todos lo hicieron? Ajá. Ok. Todavía no van a poder utilizar la librería porque ahora van a tener que agarrar su calculadora, ir a la parte de mis documentos, que sería en la página inicial. Para los modelos de color negro, dice mis documentos. Para los modelos de color azul, es la opción 2, que es examinar. Van a abrir ahí y luego van a presionar la tecla de documento. Van ustedes a la opción 2, presionan la tecla de documento, esta de acá, y van a elegir la opción 6, que es actualizar librerías. Siempre que ustedes reciban un archivo, ya sea que lo transfieran
de computadora a calculadora o entre calculadoras van a tener que hacer ese procedimiento, actualizar librerías. Y hay diferentes formas de accesar a esa opción. La más común es desde documentos, presionar la tecla documento y opción 6, actualizar librerías. Una vez que hayan hecho eso, ya podemos abrir una aplicación de calculadora y presionando la tecla de catálogo aquí en el teclado de la pantalla, es la tecla del librito. Una vez que ya hayan actualizado librerías, presionan el catálogo y en la pestaña 6 están todas las librerías desarrolladas por terceros, o sea, funciones o librerías que no vienen incluidas en la calculadora desde fábrica. Si ustedes no actualizan librerías, aquí nunca va a aparecer la librería que acaban de transferir. Por ejemplo, yo ya actualicé librerías, ya me aparece a mí la opción y ya tengo ahí la librería que quiero utilizar. Hasta ahí. ¿Todos hicieron ya el procedimiento? Sí. Bien. Vamos entonces a utilizar la librería. Bueno, primero ahorita vamos a ver primero cómo se usa. Voy a catálogo, pestaña 6. Busco la librería que se llama SpecFunc. Y en la librería vienen todas las funciones que se van a poder disponer. Eventualmente iremos viendo cada una de ellas. Ahorita solamente nos interesa encontrar transformadas. Entonces la función que se encarga de hacer la transformada de Laplace es la función Laplace. Y aquí abajo viene una sugerencia de sintaxis. En realidad Laplace solamente requiere que le des cuál es la función que va a transformar y por default la función que pasas como argumento tiene que estar en términos de t. Caso contrario, si por ejemplo tú le pasas una función en términos de r, pues tendrás que separar por una coma, como dice aquí, coma variable, coma quién es la variable independiente de esa función. Pero mientras sea t, no debe de haber ningún problema. Antes de que usemos la librería, tenemos que hablar de la configuración que debe de tener la calculadora. Para que puedan utilizar la librería sin ningún problema, ustedes van a tener que tener la configuración, ahí no era, la configuración del documento. Acuérdense, para ir a configuraciones, puede ser presionar la tecla de inicio, de home, luego configuración del documento, y lo que ya habíamos hablado en clase. Ángulo tiene que estar en radian, real o complejo tiene que estar en rectangular, o sea, cómo va a expresar a los números complejos, si solamente la parte real o si también tiene parte imaginaria, ¿en qué formato? Formato rectangular. Y el modo de cálculo tiene que ser automático. Con esas tres configuraciones establecidas, la librería no debería de darles ningún problema para poderlo utilizar. ¿Ya checaron la configuración? Sí. Sí. Sí, ¿qué? Ok, ahora ya podemos empezar a transformar. Por ejemplo, uno sencillo, transformada de 1, sabemos que es 1 sobre s, pues listo. Ya me da simplemente el resultado. Si no quiero hacer todo el procedimiento de ir a catálogo, pestaña 6, función, perdón, librería, y luego elegir la función, lo que puedo hacer es simplemente desplazarme con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Vean que aquí en la pantalla, en mi teclado,
se iluminan en color naranja las teclas que estoy presionando y selecciono ese término o la expresión que quiero, presiono Enter y ya me queda lista para editar. Es una de las formas rápidas que vamos a ver. Y de esa manera puedo meterle términos para transformar. Por ejemplo, si ahora quiero la transformada de t, sabemos que va a ser 1 entre s cuadrada, pues ahí está, la transformada. Puedo hacer lo mismo para la función seno de t. ¿Cuál es la transformada del seno de t? Uno sobre s cuadrada más 1. Más 1. Ahí está. Entonces vean que es bien sencillo de utilizar la librería. Y le puedes poner todas las funciones que quieras. Entonces, en cuanto a la transformada de las funciones elementales, no tiene mayor trascendencia su operación. Se transforma un coseno hiperbólico de, por ejemplo, 5t. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que la calculadora siempre va a tener la necesidad de factorizar. Nosotros sabemos que la transformada de coseno hiperbólico de 5t debería de ser s entre s cuadrada menos 25. Pero como s cuadrada menos 25 es una diferencia de cuadrados, es precisamente que la factoriza como el producto de binomios conjugados. Entonces, esas son las únicas consideraciones que hay que tomar cuando vayamos a utilizar la calculadora para comprobar los resultados. Generalmente las expresiones hiperbólicas, cuando veamos transformada inversa, tiene la tendencia o la configuración de exponencial. Vas a caer de la moto. Y por ejemplo, si quisiera transformar un seno hiperbólico de, no sé, 2t, pues lo mismo, ¿no? La diferencia de cuadrados del denominador la factoriza en binomios conjugados. Pero bueno, a ese punto creo que comparar resultados no debería de ser una tarea bastante complicada. ¿Dudas? No dije. Ok. No dije. Todas las propiedades que hemos visto las puede transformar la calculadora. Por ejemplo, si yo ahora quisiera utilizar la primera propiedad de traslación para transformar t por e a la 3t, pues sabemos que esto sería 1 entre s menos 3 todo elevado al cuadrado. No sabe o no nos da el procedimiento de la transformación, pero incluso algo que requiere la primera propiedad de traslación también lo puede transformar. Y de ahí pueden empezar a complicar las expresiones tanto como quieran. Por ejemplo, si yo ahora quisiera transformar eso, a mano tendría que utilizar ¿qué propiedad? Puedo utilizar la primera propiedad de traslación o la derivada de una transformada. El resultado me lo da así tal cual. Y lo mejor de todo es que también puede utilizar la segunda, o sea, puede transformar expresiones que requieren la segunda propiedad de traslación. Para ello, voy a poner un ejemplo simple. Vamos a transformar, digamos, t menos 2 por u de t menos 2. Ahí el ejemplo es fácil porque tanto la función tiene la misma traslación que el escalón. Entonces puede utilizarse directamente la segunda propiedad de traslación y el resultado debería de ser e a la menos 2s
que va a multiplicar a 1 entre S cuadrada. Pues ahí está. No se batalla para nada. Aprovecha muy bien la característica CAS del dispositivo para que los términos se escriban casi tal cual como nosotros lo hacemos en el cuaderno. Y también puede transformar funciones que requieren de la segunda propiedad de traslación, incluso cuando no tiene la traslación la función. Por ejemplo aquí, si yo quiero transformar t por u de t menos 2, automáticamente hace la suma de 0, luego el desarrollo y posteriormente la transformación. Por eso es que no les doy los resultados de esta tarea, porque es bastante sencillo de comprobarlos y además pues trato de fomentar la capacidad analítica para entender cuáles son sus propios errores. Y hasta ahí le puedes complicar, ¿no? Por ejemplo, quiero transformar seno de 3t por u de t menos, no sé, pi sobre 5, pues también te lo transforma. No más que tengan en cuenta que lo que nosotros usemos como números aproximados, números decimales, la calculadora lo va a expresar como números cerrados, ¿no? Lo más parecido a un número racional. Incluso, fíjense, podríamos tener situaciones en las que transformemos expresiones que deben de llevar, no sé, ya exagerando, esa no es la E, es la E de acá. Por ejemplo, ese ejercicio que en el pizarrón es bastante común que nosotros los hagamos en clase. Luego, si hay tiempo, hacemos algo más o menos así. Es un ejercicio que va a necesitar ¿qué propiedades? Pues vamos a utilizar la primera propiedad de traslación, luego la derivada de una transformada, luego finalmente la segunda propiedad de traslación y haremos un relajo, ¿no? Con términos que se van arrastrando, que se suman. Pues aquí simplemente obtenemos el resultado. Vean que puede ser muy tedioso estar utilizando la librería o accesando a la librería de esa manera. Entonces tenemos una forma de crear nuestros propios atajos. El comando para crear un acceso rápido a una librería es lib shortcut. Y va a requerir como parámetro, de hecho ni me acuerdo qué es lo que lleva, vamos a ver acá. Aquí, ahí está, en la pestaña 1. Aquí abajo en el asistente dice que va a requerir el nombre de la cadena, va a requerir, no quiere subir, ahí está, el nombre de la librería, pero como una cadena, o sea, tiene que ir entre comillas. Luego el apodo que le vamos a poner a la librería y ya los demás parámetros pues son para la forma en la que va a operar, a nosotros no nos interesa. Entonces, la librería, ¿cómo se llama? Se llama specfunc. Vean que siempre que hable la calculadora de algo como cadena, como string, obligadamente tiene que ir entre comillas. Entonces, le estoy pidiendo que haga un atajo a la librería specfunc y como alias o como nick, entre dos comillas, las comillas dobles para ustedes deberían de estar en... ¿Dónde está la... A un lado de la G. Multiplicación, ¿no? Así es. En el control por, ahí aparecen las dos comillas. Y por ejemplo, yo le puedo poner la abreviación a la librería de, no sé, LAP. Ese va a ser el apodo con el que hago referencia a ella. Y una vez que hago eso, le presiono Enter. Y ya el eco de pantalla
pues van a ser todas las instancias o objetos, como quieran llamarles, que se crean asociados a ese nick o a ese apodo. ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, me va a servir porque cada vez que yo quiera utilizar la librería, en lugar de hacer toda la ruta, voy a escribir simplemente el apodo que le acabo de poner, voy a presionar un punto y automáticamente, algo parecido a Visual Studio, donde aparecían los atributos de todas las instancias, es que el punto me permite elegir cuál es la función que quiero utilizar. Entonces ya tengo un menú en pantalla, ya al menos no cambio entre pantallas. Y si quiero utilizar, por ejemplo, la función de la transformada de Laplace, pues ya simplemente le pongo aquí lo que yo quiera, la función que quiera transformar, y listo. Y hay que entender que eso se va a eliminar cada vez que ustedes cierren el documento. Entonces tendrían que hacer otra vez su atajo cuando la vayan a utilizar. Y es útil porque, por ejemplo, si van a comprobar los resultados de todos los ejercicios de la tarea, pues no es así como que muy cómodo estar yendo a todos los menús. Creas de una vez el atajo y ya te pones a transformar todas las funciones. Preguntas. ¿Y este atajo se tiene que hacer siempre que se abra una pestaña nueva? Ok. Si nosotros agregáramos otro. No. Apaga. ¿Quién sabe qué estés diciendo? No se te entiende. Pero recuerden que las variables, las asignaciones a variables tienen alcance a nivel de problema. O sea, que mientras yo abra 20 pestañas y todas sean referentes al mismo problema, aquí es problema 1, pestaña 2, el atajo que se hizo sigue siendo válido para todas y cada una de las pestañas. Ya si, por ejemplo, yo pongo un problema nuevo, si acá le digo que agregue un problema nuevo, ya el atajo que acabo de crear, vean que después del punto ya no me aparece la ventana emergente, pues porque ya no llega hasta ese punto el alcance. Pero sí. Ok, gracias. En todas las pestañas te va a servir. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna duda? Por ejemplo, si yo hiciera el problema 6 de la parte 3 de la tarea, que fue la transformada de -9 por el seno hiperbólico de t menos 1/2 por u, a ver si no se traba, t más 3. ¿No? Ahí está. Me da directamente el resultado. Entonces, con eso, mis niños, ya no tienen ningún problema. Ya pueden comprobar todos y cada uno de los resultados, excepto cuáles, los que son de las funciones seccionalmente continuas. O sea, esta librería, o al menos esta versión, no he estudiado la nueva versión de la librería, no permite transformar directamente funciones seccionalmente continuas. Tendríamos nosotros que expresarla a través del escalón y luego ya término a término ya podríamos irlos transformando para comprobar resultados.